Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export, portal de noticias web, canal de televisión por internet, aplicación móvil, redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a las noticias del sector del banano correspondiente para la presente fecha, viernes 8 de abril del 2022. Vamos a compartir importantes informaciones con nuestros seguidores de la página de facebook.com. Lilibet, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Clever, buenos días, amigos. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Enseguida presentamos la noticia del momento. Los bananeros de todo el mundo ofrecen propuestas para abordar la estrategia de la granja a la mesa. En el marco de la estrategia europea de la granja a la mesa, los productores bananeros de Europa, APEC, Colombia Augura y ASBAMA, Ecuador AEVE y Acorbanet y Guatemala APIC, reunidos en Bruselas, Europa Press Club, han destacado las consecuencias de esta estrategia para los agricultores. El Pacto Verde Europeo ha provocado un cambio en el sistema agrícola, creando mayores costes de producción. Los productores de bananos que entienden el consumo europeo de bananos tienen mucho en común, pero las diferencias geográficas, económicas, sociales, jurídicas y políticas entre ellos le han llevado a hacer las siguientes propuestas para afrontar la estrategia de la granja a la mesa. Dentro del concepto de responsabilidad compartida es fundamental promover un precio justo para el banano, teniendo en cuenta parámetros y metodologías que reconozcan los impactos exógenos y los esfuerzos de sostenibilidad que en la cadena de suministro. En este sentido, los productores bananos exigen que se invierta la tendencia de bajar los precios para ofrecer la fruta más barata del mundo. Esta situación no es compatible con las políticas de sostenibilidad y salarios dignos. Se pide asimismo a las instituciones europeas que apoyan la investigación en curso sobre nuevas variedades resistentes al FOC R4T y la cigatoca negra, así como que apoyen a los productores de bananos que se han comprometido a formar una alianza para combatir estas dos enfermedades. También es necesario promover un programa de seguridad contra la contaminación de los contenedores con drogas, así como el control de narcotráfico en los países consumidores. Se debe revertir la tendencia de precios que ha mantenido el sistema de distribución europeo y que no es consecuente con las políticas de exigencias que nos permitan continuar pagando el salario digno, ni mantener la política verde, ni la estrategia de la granja a la mesa, afirma Juan José Pons, coordinador del Clúster Bananero de Ecuador, en su lectura de declaración. Este es un llamado que hacemos desde la industria bananera a la comunidad, que en general es un llamado desde nuestra sostenibilidad laboral, social y medioambiental en pro de continuar en la protección de cada una de las economías, regiones donde cada uno de los trabajadores está con su mayor esfuerzo brindando el mejor producto que tenemos a la Unión Europea, el banano. Esto verdaderamente es el llamado a reconocimiento al precio digno que es necesario para nuestro producto, dijo Emerson Aguirre de la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura.
Queremos exhortar a toda la cadena del valor del banano extensiva y hasta el consumidor a que haga conciencia de lo insensato que es que a la fecha el banano, que debe de recorrer miles de kilómetros para llegar hasta sus supermercados y eventualmente hasta sus mesas, se pague a un costo inferior, a un precio menor que frutas que a veces se producen en las mismas localidades, afirmó Julio Mérida de la Asociación de Productores Independientes de Banano de Guatemala, API. Los costes de producción que tenemos y las condiciones en las que tenemos que producir, que cumplen estrictamente a la normativa europea, hacen que produzcamos los plátanos más caros del mundo, así que todos nos preocupamos constantemente de obtener más valor de nuestra producción, añadió Eric de Lucy, presidente de UBAN, representante de la Asociación de Productores Europeos de Banano. Los titulares. Crisis bananera requiere la acción del Estado a través de políticas públicas inclusivas al sector. Bananeros latinoamericanos y de otras regiones arremeten contra régimen de comercialización europeo. Colombia Bananera estuvo presente en impulso de concientización a Europa. Novoa Trading despega en las exportaciones de banano. Nuestro invitado, el ingeniero Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Acorbanet. Seguidamente presentamos el editorial disertado por nuestro director de noticias, El sabor amargo de la banana de Ecuador. Las bananas son consideradas las frutas más conocidas y baratas del mundo. Se comercializan aproximadamente 20 millones de toneladas, aunque su producción total bordea las 70 millones de toneladas métricas. Eso quiere decir que más de la mitad de las bananas son parte de la dieta habitual de una gran mayoría de personas. No en vano es considerada el cuarto producto estratégico dentro de la canasta básica familiar. En este contexto tiene una gran importancia social, económica y agroalimentaria para las miles de familias que dependen de su explotación. América es considerada el continente más privilegiado para la producción de bananas. En países como Ecuador, Colombia, Costa Rica, Perú, Honduras, Guatemala, es donde se produce la mayor cantidad de bananas que se exportan a Europa y el mundo. Ecuador es considerado el país con mayor área de producción de bananas para exportación, aproximadamente 250.000 hectáreas. También es el país que por más años ostenta el reinado de primer exportador de bananas del mundo. Sin embargo, esto podría cambiar de la noche a la mañana. Una serie de acontecimientos como la pandemia, la guerra de los precios, de los retaliares, el costo logístico de la transportación naviera, el incremento de los insumos, la subida del cartón corrugado y hace poco menos de 6 semanas, la invasión de Rusia a Ucrania, que se dio en la semana 8, para ser más específicos, el pasado 24 de febrero, ha puesto la cereza al pastel de las vacas flacas de los bananeros y en especial de las bananas de Ecuador. Está por finalizar la semana 14 y el caos en los mercados bananeros y frutas en general se empieza a cautizar ante el incremento de sanciones que Europa y Estados Unidos han aplicado a Rusia como resultado de su invasión y negativa de terminar el conflicto, liberando a Ucrania de su asedio. En Ecuador, las bananas dulces se han vuelto amargas porque su pulpa no tiene precio. La caja de banano de 18.5 kilogramos se comercializa a 0,50 centavos de dólar, $1.20 y $1.50 en el mercado spot por los llamados cuperos, una especie de agiotista o intermediario entre el pequeño productor y exportador. La situación se ha vuelto tan crítica que los productores, a más de las protestas con cierres de vías y exigencias al gobierno del señor Guillermo Lasso, han optado por la política de desecho o arrojo de la fruta en la misma plantación. También se está destinando una parte para regalar al público en general y alimentar ganado, cerdos, aves, etc. El gobierno se ha desentendido de los pedidos de los productores de ayuda con el argumento que es un negocio privado. Ante la desidia gubernamental, los productores afirman que no existen políticas públicas que los beneficien. Sienten no estar representados por las autoridades del MAC, en especial de su ministro de Agricultura, ingeniero Pedro Álava,
que esta semana estuvo en Berlín en el desarrollo de la Fruit Logística, donde se hizo una exposición de la crisis por la que atraviesan los productores de banano de Ecuador en el marco de un precio deprimido y exigencias de la política de la granja a la mesa. Continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Concluye Fruit Logística 2022. Ayer jueves 7 de abril concluyó la edición 2022 de la Fruit Logística. Esta feria es considerada la más importante del sector de frescos, de vegetales y frutas. Luego de 2 años de pandemia, el evento era esperado por productores, exportadores, importadores y consumidores. Ecuador, el mayor exportador de banano del mundo, es uno de los participantes más asiduos e importante. El sector banano de todas las regiones del mundo participan de este evento para acercarse a los consumidores europeos a través de los importadores y retailers. Escuchemos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marianela Villa y represento a la empresa Azulazo. Siempre hemos venido a Fruit Logística por la pandemia, obviamente son ya 2 años que estamos felices hoy de volver a la feria, reencontrarnos y sobre todo, bueno, a posicionar nuestras bananas en más mercados que puedan ahorita un poco ayudarnos en esta situación difícil. Está muy concurrida la feria, hemos tenido muchas visitas de muchos destinos, así que bueno, les deseo suerte a los demás colegas que están aquí exhibiéndose en esta Feria Fruit Logística 2022. Gracias. Continuamos con más noticias. Crisis bananera requiere la acción del Estado a través de políticas públicas inclusivas al sector. 1 de cada 4 bananos que se exportan al mundo se destinan a los mercados del conflicto de guerra actual. Ecuador tiene aproximadamente 200.000 hectáreas en producción, con una media anual de más de 350 millones de cajas. Se considera que hay un estimado de 8.000 productores, siendo el 65% pequeños, 25% medianos y un 15% grandes, que participan en el proceso de comercialización en la que se ensayan diferentes formatos de ventas de su oferta, siendo el contrato y la venta en spot los más usados. Byron Paredes, ex dirigente de la Federación Nacional de Bananeros FENABE, considera que la actual crisis tiene su origen mucho antes del conflicto Rusia-Ucrania y se debe básicamente a la inexistencia de políticas públicas provenientes del Estado. Paredes afirma que la pandemia y la guerra lo que ha hecho es desnudar de cuerpo entero las falencias de un sector que viene haciendo aguas y que ninguna autoridad quiere poner el cascabel al gato. La subida del papel, del cartón, el tema naviero, la transportación naviera, que subió catastróficamente en niveles inesperados, jamás en la historia, ha provocado una crisis de la cadena de valor, no solo del sector productor, sino también de exportadores que son muy formales, que son muy conscientes de los costos de producción, porque también son productores. Este es el 3er año que se agrava y como se ha mencionado, es la tormenta perfecta. Pandemia, navieras, incrementos, insumos, la coyuntura de la guerra actual entre Rusia y Ucrania, lugares donde el país exporta un 25% de la producción, 1 de cada 4 bananas de la oferta exportable del país. Esto es muy grave, comentó. Al respecto, veamos una reciente entrevista realizada por el canal Ecuavisa a un productor bananero y al ministro de Agricultura, ingeniero Pedro Álava, quien se encontraba en Alemania. Medidas compensatorias para la semana próxima. En esta hacienda bananera el año comenzó bien. En enero firmaron un contrato con una compañía exportadora, así que tenían asegurada la venta de su producción a un buen precio. Pero hace un mes las cosas cambiaron. No pudieron
pagar los precios oficiales, y lo que nos supieron manifestar es que nos van a pagar precios de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada caja que producen y venden a esa exportadora ya no reciben el precio oficial, es decir, $6.25. Ahora, por cada caja, lo que reciben es esto. $1.25, $1.50, diciendo las cosas como son. No hay ni cómo pagar a los sueldos de los trabajadores, no puedo pagar ni insumos y voy a estar pagando intereses de banco. Y esta no es una realidad desconocida para las autoridades. Desde el Ministerio de Agricultura nos dicen que saben que hay exportadoras que no pagan a los productores el precio oficial, pero que son la minoría. Tenemos 16 compañías que le hemos retirado el cupo de exportación. Tenemos 39 más que están siendo auditadas. Aquel que no pague el precio oficial a los productores no puede exportar. Pero los productores dicen que no, que lo que hacen las exportadoras es, en papeles, declarar el precio oficial, aunque en la práctica no sea así. Y allí ponen en la factura, si son 1000 cajas que yo he vendido, a 6. Continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Colombia Bananera estuvo presente en impulso de concientización a Europa. La delegación colombiana de bananeros, encabezada por el presidente de Augura, el doctor Emerson Aguirre, y Juan Gonzalo Botero, viceministro de Asuntos Agropecuarios de Colombia, consideran que ha sido un acierto la estocada diplomática que han realizado todos los gremios latinoamericanos y de otras latitudes frente al desparpajo europeo de su política verde de la granja a la mesa, que pone en aprietos las producciones nacionales al encarecer todos los procesos para alcanzar los estándares exigidos por los consumidores europeos. Veamos. En Bélgica, el centro político de la Unión Europea. Aquí logramos que los sectores bananeros, los gremios de Colombia, Ecuador y Guatemala fueran voceros ante el Parlamento Europeo y ante diferentes entidades de la Comisión Europea sobre las bondades del banano latinoamericano. Logramos además que se firmara una declaración conjunta entre ellos, donde nuestros gremios, Augura en cabeza de Emerson Aguirre y ASBAMA en cabeza de José Zúñiga, tuvieron una participación muy importante. Logramos además que eurodiputados de la talla de Juan Ignacio Zoido y de Masali Aguilar, del Partido Popular y del Partido Vox, fueran aliados estratégicos para el sector agropecuario colombiano, en una gestión muy importante de nuestro embajador Felipe García. Estuvimos en el puerto de Amberes, donde revisamos todos los procesos que surte el banano latinoamericano y logramos concientizar de procesos más rápidos para el desarrollo del mismo. Tuvimos reuniones con las direcciones de Sanidad, de Agricultura y de Comercio de la Unión Europea, donde logramos que se involucrara a Colombia y a Latinoamérica en las discusiones que se está dando sobre regulaciones sanitarias en esta comisión. De igual forma, con la Comisión de Comercio, hablamos de nuestra palma, de nuestro cacao, de nuestra carne, de nuestra leche, del banano, del café, de las flores y de todo el potencial que tiene Colombia para llegar con productos a este territorio. Además de la necesidad de encontrar proveedores de fertilizantes para el segundo semestre del año que nos den tranquilidad, que no va a haber escasez. Aquí estamos trabajando, no vinimos de turismo. Juntos seguimos dando todo por el campo colombiano.
Recuerden, amigos, seguir las noticias del sector de banano a través de nuestra página de facebook.com/revista Banana Export. Asimismo, los invitamos a continuar escribiéndonos al chat del noticiero y participando con sus opiniones, que son muy apreciadas. Continuamos con más noticias. Seguro de crédito, cómo aprovechar este producto financiero. Los seguros son herramientas que se crearon para blindar las operaciones de cualquier tipo. En nuestros medios, los más utilizados son los seguros de vehículos, que en los últimos años se han generalizado, dado precisamente el riesgo país en este rubro. Katy Gamboa, sea de Consultores, Asesores y Respaldo, una firma de broker con una larga trayectoria en el sector financiero del país, nos explica que ellos están introduciendo el seguro de crédito nacional, producto que serviría para todo tipo de operaciones y que puede ser aplicado para el segmento de las exportaciones. Asegura Katy Gamboa que el seguro de crédito, a pesar de ser una herramienta financiera de larga data, su uso es restringido debido al desconocimiento y falta de asesoramiento a los usuarios. Sostiene que este producto puede ser de mucha valía para operaciones de riesgo que pudiera tener un exportador. Esta herramienta le permitiría realizar un factoring y obtener fluidez financiera para sus operaciones. Enfatiza Katy Gamboa, CEO de Consultores, Asesores y Respaldo, que con la pandemia hubo un incremento de la morosidad de los clientes, por lo que se hace necesario blindar las operaciones mediante estos productos financieros. Amigos, continuamos con más información. Enseguida damos paso a nuestra sección de entrevista. Bananeros latinoamericanos y de otras regiones arremeten contra el régimen de comercialización europeo. Los bananeros latinoamericanos, que incluyen los principales países productores de América, Centroamérica, el Caribe y productores de África y excolonias de Europa, iniciaron la semana anterior una gira europea que empezó en Bruselas bajo la égida de plantar cara a cara las distorsiones de la comercialización de la caja de banano que se da en los principales retailers de minoristas, que afecta el precio de la fruta de origen. Ecuador, el principal exportador de banano del mundo, encabezó esta delegación apoyada por el clúster bananero que agrupa a los principales gremios de exportadores y productores de banano y plátano. También participaron delegaciones gremiales de Colombia, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, entre otras. El cometido de esta amplia delegación de los bananeros de las principales regiones productoras de la fruta ha sido plantarle cara a los que ellos llaman la guerra de los precios de los retailers, que le resta competitividad, obligando a sacrificar mejoras que se venían logrando en temas de salarios dignos a los trabajadores, certificaciones y medio ambiente. Los productores exigen que Europa y sus cadenas de comercialización no solamente exijan una política verde que busca implementarla a través de lo que denominan de la granja a la mesa, sino que también se comprometan al cumplimiento de la vigencia de la responsabilidad compartida como obligación moral de todos los segmentos y no que la carga se transfiera únicamente a productores y exportadores. Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Acorbanet, dialogó con Banana Export sobre los avances de este inédito diálogo cara a cara con los actores de los mercados europeos. Escuchemos. Muy buenos días, muchísimas gracias al director ejecutivo de Acorbanet, el ingeniero Richard Salazar. Ustedes están participando en Berlín, han hecho un viaje realmente bastante duro a Bruselas y luego a Berlín para el tema de sociabilizar las condiciones en que se produce el banano en Ecuador y tratar de sensibilizar a los parlamentarios, primero de Europa y luego a los retailers en esta feria de Berlín que se da desde el 5 al 7, sobre la necesidad de considerar un aumento en la caja de banano. ¿Cómo van esas negociaciones, Richard? ¿Hasta dónde se ha avanzado? ¿Qué posibilidades tenemos de que este grupo de personas entiendan nuestras circunstancias muy especiales que estamos viviendo? Estimado Clever, buen día. Saludos desde Berlín. Creo que es importante que la opinión pública conozca el gran esfuerzo que como sector productor y exportador de banano estamos haciendo. En una gira que empezó la semana pasada en Bruselas,
donde hemos tenido reuniones de trabajo con autoridades europeas, parlamentarios europeos, nos recibieron en el Parlamento Europeo, nos han recibido sobre todo también en la Comisión Europea, la DG Santeo, la Dirección General de Salud, la Dirección General de Comercio, la Dirección General de Agricultura, donde hicimos una exposición muy general de cómo el cumplimiento del Green Deal o Pacto Verde, que lo estamos haciendo como sector productor y exportador de banano, lo estamos cumpliendo y respetando, que ha generado un alto costo y una menor eficiencia productiva, lo cual no se refleja en el pago del precio digno de la fruta. Hicimos una exposición amplia a todos y cada uno de los miembros de estas comisiones. Yo te diría, Clever, que histórico, creo que es la primera vez que una delegación latinoamericana, porque no son solamente los gremios de Ecuador, AEBE y Acorbaret que estamos acá presentes, sino también Augura y ASBAMA por el lado de Colombia, de Guatemala la PIP, y aparte de eso, en una delegación pública-privada también estuvieron el viceministro de Agricultura de Colombia, el subsecretario de Banano del Ministerio de Agricultura del Ecuador y los embajadores de los diferentes países, con el mismo discurso, porque esta afectación, Clever, no es solamente al Ecuador, también a Colombia le está afectando, a Costa Rica le está afectando, a Guatemala le está afectando, Perú. Incluso se sumaron en esta cruzada la Asociación de Productores de Europa. Entonces, es un tema que no es solamente, insisto, a Latinoamérica. Entonces, con ese mismo mensaje y discurso que necesitamos el reconocimiento del pago, así como nos piden el cumplimiento del pago de un salario digno, también hemos exigido el cumplimiento del pago de un precio digno. Porque fíjese usted, Clever, y una de las cosas que al menos personalmente yo sí lo he destacado, es que, por ejemplo, el año pasado, que veníamos con problemas, incremento de los insumos agrícolas como los fertilizantes, el incremento del precio del cartón, el incremento de los fletes navieros, y en el caso de estos últimos, que generaron una inflación a nivel mundial, en Estados Unidos y Europa, con más de 7% de inflación, donde subieron todos los productos, menos el banano. Menos el banano. Y esto por una estrategia comercial de los supermercados. Entonces, en el 2022, pese a que se mantienen todos los problemas, y si a eso le sumamos la complicación de la crisis de Ucrania, mucho más aún se ha profundizado esa problemática que tenemos. Y aún con todo esto, siguen pagándonos un precio incluso más bajo que el del 2021, donde es evidente, o hicimos evidente, el abuso de poder de mercado también por parte de los supermercados. Y esto no solamente que se lo dimos a las autoridades, se lo dimos a los mismos supermercados, tanto en Bélgica, que nos reunimos con 2 supermercados, como ayer y hoy en el caso de los supermercados alemanes. Hoy tuvimos en el marco de la Food Logistics 2022 acá en Berlín, una reunión en la que la delegación del Ecuador estuvo el señor ministro de Agricultura, el viceministro de Agricultura, otras autoridades, estuve yo en representación de Acorbaret y estuvo AEBE, estuvo el representante de Augura de Colombia, de Guatemala, etcétera, con el mismo discurso, ahora directamente con los supermercados. Es decir, ustedes tienen ahorita una posición unificada respecto a la crisis de la estructura del comercio de banano que se da en Europa, porque hay que diferenciar. Hay una estructura comercial en Europa que la manejan en paquete los retailers desde hace muchos años, en el cual obviamente el banano significa el enganche comercial, pero no significa el producto que ellos más le apuestan en cuanto a precios o posiblemente no le apuestan en una diferenciación respecto a las condiciones en que se producen en nuestro medio. Es decir, hay que establecer hay que marcar esas diferenciaciones para que ellos entiendan que no podemos llegar con un banano tipo Rolls Royce con un precio de origen demasiado bajo. Mira, sí, Clever, ese es un ejemplo bastante claro y válido. Creo que
hemos ido con ese discurso unificado que en primer lugar determina la unidad de toda la producción y exportación de banano en Latinoamérica. Hay que destacarlo, hay que resaltarlo. Es la primera vez que nos sentamos, insisto, en la Unión Europea con los diferentes actores políticos y comerciales. Con relación al supermercado puntualmente, Clever, yo creo que fuimos bastante claros y determinantes en esta posición y postura. Tenemos que ir y tenemos que hacernos escuchar a nivel de todos los actores. Esta semana también hay unas autoridades, con las autoridades alemanas también hay reuniones, donde, insisto, es evidente el uso de poder de mercado que tienen los supermercados. Acá es importante que la opinión pública tenga claro esto, porque es muy fácil buscar culpables localmente cuando el problema está fuera y no adentro del Ecuador. Por eso estamos aquí, Clever, en un esfuerzo bastante grande de traer este mensaje, porque definitivamente, Clever, si siguen con esta política en Europa, imagínese usted, caníbal, por decirlo menos, no hay producción bananera que se mantenga sostenible en el tiempo, y es más, me atrevería a decir que podría hasta desaparecer la producción, y ese fue el mensaje así de duro que desde el señor ministro de Agricultura hasta con cada uno de los participantes, nosotros mencionamos esto de aquí. Señores, la guerra cambió todo, Clever. Esta guerra, aunque parezca mentira, y ese mensaje es bastante claro también que estamos llevando. Y creo que desnudaron muchas cosas, y en el caso particular de la Unión Europea, el tema de energía, el tema de alimentos, corre riesgo su soberanía alimentaria corre riesgo. Entonces, socios estratégicos como nosotros, productores y exportadores de banano en el Ecuador, que proveemos de alimentos, tienen que tratarnos con dignidad, pagándonos un precio justo que permita a su vez en una cadena, porque fíjese usted, Clever, y esto es importante también que la opinión pública tenga claro. En este momento, del precio que paga el consumidor a los retailers, como usted bien lo señala, que en promedio ha sido de €1, pero hay ciertas temporadas y dependiendo del lugar hasta cuesta un poco más. Pero de ese euro por kilo promedio que se paga en Europa, Clever, ¿usted sabe cuánto se lleva el productor? Y el 7%. Claro, El exportador 7%. 7%. El exportador 4%. El resto, señor, se lo llevan entre navieras, importadores, claro, y maduradores, naviera y la cadena de desde que llega al puerto de destino. 48%. Sí, señor. Eso tiene que conocerlo la opinión pública, porque, insisto, es muy fácil encontrar culpables localmente. Nosotros dependemos de los mercados y de nuestros clientes. Por eso es que estamos acá, hablando con los importadores, con los supermercados, con las autoridades en la Unión Europea, con las autoridades locales en los países compradores, con ese mensaje claro y determinante. Claro, lo estamos haciendo en Europa. Hay que balancear, hay que equilibrar para que la cadena de producción sea sostenible. Y obviamente tenemos nosotros un país en llamas, por decir algo, por graficar la gran situación de caos que se ha motivado aquí en nuestro medio por el tema de Rusia con Ucrania, y que obviamente a esto, ¿qué dicen ellos? ¿Cuál es la opinión de ellos? Mira, históricamente, porque no es la primera vez que nos hemos sentado con los supermercados, pero esta es la primera vez que nos sentamos juntos, Latinoamérica y autoridades de Latinoamérica, con los supermercados. Nos atendieron, en el caso particular de Aldi, que es el supermercado más grande de Europa, Aldi Nord y Aldi Sur, que si bien es cierto, no es el mismo nombre, pero son dos personas jurídicas diferentes y se manejan coordinadamente, pero logísticamente diferentes. Con un mensaje bastante claro, insisto, hubieron 4 personas del supermercado como tal, encabezado por los segundos o terceros en el área de compras particularmente del supermercado. Pero es la primera vez, insisto, que nos presentamos juntos, unidos y en un mismo discurso. Entonces, esto es un tema, Clever, insisto, que ha cambiado, que la guerra cambió, y creo que les ha quedado bastante claro de que tienen que comenzar a valorar mejor a sus socios estratégicos en el Ecuador, particularmente, proveedores de alimentos, porque el futuro de Europa, insisto, desnudaron muchas deficiencias en el caso particular de la Unión Europea. Por ejemplo, el abastecimiento de trigos, de varios productos que se producían entre Rusia y Ucrania.
y que no pueden depender de terceros. El mismo uso de energías limpias y renovables que está en el Green Deal o Pacto Verde. Usted ya ve, señor, acá, usted ya va aquí, usted ve aquí, Clever, ya, que lo discutíamos con diferentes personas en Europa, europeos, ya se ha autorizado el uso de plantas nucleares, nuevamente, energía nuclear. Y más contaminante que eso no puede haber, pues, mi querido Clever. Entonces, han visto la necesidad de hacer cambios. Y creo, y venimos también con ese mensaje de la necesidad de revisar ciertas políticas del Green Deal o Pacto Verde, que como le dije, nos está pasando la factura a los productores sin valorar, sin que nos paguen el incremento de costos que hemos tenido por eso, más bien en una política diferente que hacíamos notar. En el 2015 el precio por medio en Europa, Clever, era de 14,5 euros en términos CIF. ¿Usted sabe cuánto cerramos en el 2021? 11.4. 2020 estamos en promedio 11.20. Entonces, y con todos los problemas que hemos tenido, ¿no? Entonces, hemos tratado de llegar a la conciencia de estos compradores. Venimos con ese mensaje, mañana tenemos varias reuniones más, pero en paralelo también hemos tenido reuniones, por ejemplo, con Bayer, hoy en una reunión de trabajo bastante interesante, donde a pesar de que existen los famosos LMR en que afectan a productores y a ellos como proveedores de insumos, nos han presentado varios productos nuevos que están por sacar en la línea del cumplimiento del Pacto Verde, pero por otro lado también uniéndonos en la defensa de que nos permitan usar ciertos productos que nos afectan porque no tienen la misma eficiencia y nos están generando mayores costos, por ejemplo, en el tema del clorpirifos y otros productos. Entonces, vamos a hacer una alianza estratégica con los diferentes fabricantes de plaguicidas, porque seguimos con el problema de la cigatoca y señor, el fusero lo tenemos a la vuelta de la esquina. Claro, a la vuelta de la esquina. Tenemos que seguir trabajando en eso y en el caso particular con Bayer, esta coalición latinoamericana nos hemos unido a un esfuerzo que vamos incluso yendo a autoridades europeas juntos. Claro, ahora, Richard, algo que me preocupa y que interesa también conocer acá, ¿qué dicen los medios de comunicación de Europa respecto a esto? Imagino que ustedes han podido dialogar, conversarlo con ellos, porque como dices tú, en la medida que se dé a conocer esta problemática, que los consumidores europeos conozcan la realidad de esta orilla, de la orilla latinoamericana, de la orilla de Ecuador, van obviamente a poder introducirse estos cambios que se solicitan. Mira, nosotros, incluso para que usted vea, se han sumado, yo le dije a usted, productores europeos en esta cruzada. Nosotros firmamos un convenio la semana pasada, un documento en esta línea que lo compartimos a la prensa. Y con relación a la prensa, nosotros hemos hecho un esfuerzo en Latinoamérica, Ecuador particularmente, de contratar a Trevia, es una empresa lobista y de comunicación española, que nos han dado cobertura a nivel de prensa europea, y créanme que había una buena cobertura en ese sentido. Particularmente quien le habla, tuve una entrevista también en CNN en español, que aspiro salga en los próximos días también, pero yo creo que esto está calando, va a calar, Clever. Yo creo que tenemos que seguir. Lo que no podemos quedarnos es de brazos cruzados, ni seguir llorando sobre, digamos, no podemos quedarnos inactivos. Claro, no podemos quedarnos y sentarnos a llorar, sino tratar de encontrar soluciones que nos escuchen afuera. Insisto, el problema no es en el Ecuador, el problema es afuera, que nos está afectando al interior, y como les dije, es muy fácil encontrar culpables localmente. El problema, insisto, Clever, es afuera, y tenemos que hacernos escuchar afuera. Y eso es lo que nosotros hemos decidido como clúster de banano, al menos. Y las autoridades, menos mal, también nos han escuchado y han hecho un esfuerzo en también estar acá presente, ¿no? Ok, muchísimas gracias al ingeniero Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanet. Richard, tenemos muy claro entonces las acciones que ha hecho el clúster bananero y todo el grupo de productores e instituciones agremiales de Latinoamérica en este tema de la sensibilización de costos y obviamente de mejoras para la percepción del sector bananero latinoamericano. Muchísimas gracias y buenos días. Un placer, Clever. Buen día.
Amigos, continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Noboa Trading despega en la exportación de banano. El despegue repentino de las exportaciones de banano de la firma Noboa Trading ha generado ciertos comentarios en el mercado de las ventas de esta emblemática fruta para la familia Noboa, al punto de preguntarse de quién es la persona que está detrás de ese repunte. Algunos aseguran que es Daniel Noboa, el hijo del magnate Álvaro Noboa. Noboa Trading se consolidó el mes de febrero de este 2022 como el segundo exportador de banano del Ecuador, con una exportación total de 4.576.883 cajas, superando a Rey Banano del Pacífico del grupo WOM. Según las estadísticas de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Acorbanet, la empresa Noboa Trading tuvo un crecimiento de 166,23% en los 2 primeros meses de 2022 en relación al similar periodo de 2021. Según fuentes consultadas por Debuna, el hijo del magnate y ex candidato presidencial Álvaro Noboa, Daniel está figurando más en este negocio. Incluso busca formar parte del directorio de uno de los gremios de exportadores y, ¿por qué no, ser el presidente del directorio? Aunque desde el conglomerado empresarial niegan aquello. Dole Ubesa se mantiene como el principal exportador de banano con el 10,87% de participación. Noboa es segundo con 6,81% y Rey Banpat con el 6,60%. En tanto, Comersur y Axulasa han relegado a Frutadeli, empresa que ha tenido inconvenientes en el mercado turco, donde ha sido acusada tras encontrarse sustancias supuestamente ilícitas en algunos de sus contenedores, aunque la empresa sigue con sus operaciones en Ecuador. Según autoridades, no solo los contenedores de Frutadeli pudieron ser contaminados, sino los de otras compañías exportadoras. En otro ámbito informativo, productores de banano de América Latina y compradores europeos buscan acuerdo en responsabilidad compartida. El gobierno de Ecuador calificó el pasado miércoles de exitosa la reunión desarrollada en Berlín entre productores latinoamericanos de banano y compradores europeos, a quienes insistieron en que cumplan los compromisos de responsabilidad compartida. Así lo aseguró a la AF Pedro Álava, ministro de Agricultura de Ecuador, país que es el primer exportador mundial de banano y que en enero pasado había convocado a los ministros de Agricultura de la región para exigir en conjunto el respeto en el precio de la fruta. Por ello, representantes de los países productores acudieron a la Feria Frulogística 2022 que concluyó ayer jueves. En conversación telefónica desde Alemania, el ministro detalló que en el marco de esa feria se reunieron con representantes de la Unión Europea y de las más grandes empresas comercializadoras como Aldi. Conseguimos que nos escuchen a todos los países productores de banano con problemas similares, comentó Álava al calificar de exitosa la cita en la que se habló sin tapujos ni cortapisas. Según el ministro, los compradores están conscientes de los problemas que atraviesan los productores latinoamericanos de la fruta.
Lo mejor es siempre negociar cara a cara y de forma transparente, aseveró. Del tema de responsabilidad compartida, Álava explicó que se aborda el tema del mejoramiento del precio de exportación de la caja de fruta, esencialmente porque estas grandes compradoras de banano, como Aldi y otros supermercados, no quieren honrar el acuerdo que tenemos de responsabilidad compartida. Los compradores aducen que para revisar el precio se deben transparentar los costos de producción de banano, añadió el titular de la cartera de Agricultura al señalar que la única forma en que ellos pueden revisar los costos de producción es si aplican la metodología de comercio justo. En esa línea, Álava avanzó que Ecuador consiguió que se establezcan mesas de trabajo para revisar sus costos de producción en forma transparente a fin de que los compradores se cercioren del incremento de todos los componentes que conforman el costo de producción de banano. Entre ellos mencionó los fertilizantes, los insumos, el incremento en los fletes, entre otros, que se han visto afectados por fenómenos exógenos y que están incrementando exponencialmente los costos de producción. De esta manera se podrá aplicar la responsabilidad compartida porque ni productores ni compradores son responsables de la guerra entre Rusia y Ucrania, dijo como ejemplo. Ambos países son fundamentales para Ecuador, en especial para la exportación de banano, pues dependiendo de la estación del año, a Rusia se destinan entre el 20% y el 25% y a Ucrania el 3%. En el 2021 la exportación de banano a Rusia representó 697,65 millones de dólares y a Ucrania 79,39 millones. Álava calculó que las mesas de trabajo entre delegados de Ecuador y de los compradores podrían instalarse en unas 2 semanas y subrayó que no se puede detener el manejo correcto y eficiente de las plantaciones a pesar de que los costos se incrementen. Seguimos con más noticias. Bananeros de la región y autoridades alertan a Europa por bajos precios del banano que afectan comercio justo. Ministro de Agricultura Pedro Álava mantuvo reuniones en Berlín con uno de los más grandes supermercados europeos. Representantes gremiales y delegados de países latinoamericanos productores de esta fruta, así como autoridades de los gobiernos de la región, mantienen en estos días reuniones para solicitar el pago de un precio justo por la caja de banano. Lo han hecho en el marco de la Feria Frulogística en Berlín, Alemania. Esto en medio de una caída de precios que se da, entre otras razones, por una guerra de precios entre supermercados europeos y por condiciones de mercado desde Europa que no se preocupan por cubrir los mínimos precios para que un producto tenga un precio justo y una producción sostenible. Es que el clúster bananero ecuatoriano, así como la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEB, la Asociación de Productores Independientes de Banano de Guatemala, Asociación Dominicana de Productores de Banano, la Asociación de Bananero de Colombia, entre otros, informaron hace pocos días en un comunicado desde Bruselas sobre su difícil situación. Indicaron que los mayores costos de producción de materiales de empaque, fertilizantes, fletes, navieras y costos generados por los crecientes exigencias sociales, ambientales y de cambio climático, COVID-19 y nuevas enfermedades como el Fusarium R4T, presionan al proceso productivo, lo que a su vez pone en peligro puestos de trabajo, medios de vida, prácticas agrícolas y seguridad alimentaria. Asimismo, se eleva la crisis por la invasión rusa a Ucrania, pues se generan disrupciones en el flujo comercial. Además, aseguraron que la guerra de precios entre los supermercados europeos para atraer a los consumidores ha creado una inestabilidad en las relaciones comerciales. Muchos productores no han logrado cerrar contratos y otros han tenido que aceptar precios por debajo del costo de la producción, dijeron. En este sentido, el ministro de Agricultura y Ganadería, Pedro Álava González, mantuvo reuniones este 5 de abril con una misión de Aldi, el supermercado más grande de Europa que adquiere la fruta ecuatoriana, para dialogar sobre el convenio de responsabilidad social compartida, mediante el cual se busca una compensación por el incremento de los fletes navieros, fertilizantes e insumos. El ministro pidió puntualmente que se incorpore el concepto de responsabilidad social compartida entre el exportador y toda la cadena productiva y las importadoras Aldi a fin de establecer un precio más justo para el banano. Para Álava es necesario constituir un robusto frente común ante importadores,
supermercados y navieras exigiendo que asuman las alzas de precios en este momento. Solo así se entendería la verdadera vigencia de la responsabilidad social compartida como obligación moral de todos los segmentos y no que la carga se transfiera únicamente a productores y exportadores. A la reunión antes mencionada asistieron el ministro Álava, el viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario, Enrique Manso, la embajadora de Ecuador en Alemania, Verónica Bustamante, además de representantes del clúster bananero de Ecuador, de los clústeres bananeros de Guatemala y Colombia, así como Frank Rodríguez y Brian Julián, Stefan Germendi, manager de la Corporación de Responsabilidad Internacional de Aldi, y Silvia Bichel, director internacional de Booking de Aldi. Previamente, los gremios hicieron un llamado a la conciencia de los consumidores, empresas, gobiernos y a la propia Unión Europea para poner un alto a la guerra de precios. Explicaron que su compromiso con la sostenibilidad está presente siempre y cuando el precio de la caja cubra dicho costo. Indicaron que su propuesta es unir fuerzas para la construcción de un planeta en el que todos puedan vivir dignamente su trabajo, respetar los derechos y vivir en paz. Sobre el tema, el presidente de la República, Guillermo Lasso, informó en una de sus alocuciones de las mañanas, en el programa Encontrémonos, que está pendiente una reunión entre el sector bananero. Explicó que ellos viajaron a Europa para conseguir mejores precios del banano ecuatoriano. Vamos a analizar como gobierno qué medidas podemos tomar para amainar una situación negativa que ellos viven producto de la guerra de Rusia contra Ucrania. El mandatario dijo que hay mercados que se cierran por la guerra de Rusia contra Ucrania, pero que al tiempo hay que ver dónde los abrimos. Advirtió que esto toma tiempo, pero comentó que ha conversado con el embajador chino y le pidió adelantar determinadas frases del Tratado de Libre Comercio, sobre todo en el tema de banano. El embajador le habría respondido de manera positiva, pero indicando que también se debe hablar sobre fertilizantes. Recuerden, amigos, seguir las noticias del sector del banano a través de nuestra página de facebook.com. Saludos a todos los que viajaron a Alemania a la Fruit Logística. Ya estaremos comentando sobre esta gran participación de la delegación de los clústeres de banano de Ecuador y de los otros clústeres en el tema de su cara a cara con los consumidores europeos. Grupo de medios Banana Export. Invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. Por otro lado, fincas vacías, guerra en Ucrania profundiza crisis de banano en Ecuador. El bullicio era incesante, pero de una semana a otras, las fincas bananeras se silenciaron. En las piscinas donde se lavan los racimos, ahora pululan las larvas a miles de kilómetros. Ecuador, el mayor exportador de bananas del mundo, sufre por la guerra en Ucrania. El conflicto frenó de golpe la producción en las afueras del cantón El Triunfo, una localidad próxima a Guayaquil, donde opera el principal puerto ecuatoriano. Hay tanta fruta a punto de perderse como para llenar 6 contenedores de carga, se lamenta una productora. El destino del 21% de las ventas ecuatorianas, 698 millones de dólares al año. Rusia dejó de recibir cargamentos por las dificultades en el transporte derivadas de las sanciones internacionales a Moscú tras la invasión a Ucrania. Esta situación profundizó la crisis que el sector venía enfrentando por los bajos precios de la fruta. Llenaba 3 contenedores a la semana con casi 3.000 cajas de 43 libras, unos 20 kilogramos cada una. Se lamenta Mireya Carrera, de 62 años, y con 35 años de experiencia cultivando la fruta en su finca Talía. Ahora tengo 7.000 racimos sin comprador, agrega a la agencia francesa de prensa, la mujer que trabaja en un predio de 28 hectáreas.
Carrera asegura que nunca había visto una crisis tan dramática en el sector. Todos los años tenemos problemas de precios bajos, pero ahora ha sido imposible conseguir un contrato para sacar el banano. Prefiero regalarlo a que la fruta se pierda, agrega Carrera. De a poco comienza a irse los trabajadores permanentes por el atraso en la paga, y lo entiendo porque yo tengo miedo de perderlo todo, sostiene consternada. Según Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Bananeros, FENABE, el costo de producción está por encima de los 5,50 centavos de dólar por caja, y aunque la cotización interna es de 6,25 por caja, nos pagan $1 o máximo $2 por unidad. Tenemos pérdidas por más de $10 millones en 3 semanas, enfatizó. También Franklin remarca que los comerciantes padecen la crisis. Ecuador embarcaba 1.8 millones de cajas de banano a Rusia y 180,000 a Ucrania por semana, pero a consecuencia de la guerra, los envíos han reducido en un 21%, dejando pérdidas parciales por $24 millones y contando adicionalmente otras pérdidas. Los otros mercados, al ver que sobra fruta en Ecuador, empiezan a ofertar precios bajos, señala el presidente de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano Aprobanet, Richard Salazar. El director de la Asociación de Exportadores de Banano, José Antonio Hidalgo, indica por su parte que en la primera semana de la guerra las cajas de banano de esos mercados tuvieron que reubicarse, causando una crisis de precios. Alrededor de 1 millón de cajas se quedaron sin comprador en el último mes, y ante la sobreoferta que podría terminar derrumbando el precio local, el gremio decidió donarlas a programas de alimentos de prefecturas provinciales. Amigos, continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Bueno, sí, vamos a hacer un pequeño comentario respecto a la visita realizada por los representantes del clúster de banano y toda la plantilla del Ministerio de Agricultura, los principales. Estamos hablando del ingeniero Pedro Álava González y también pues del subsecretario de Agricultura de Musacias, el ingeniero Ángel Carranza, quien estuvo de visita y acompañando pues a la delegación del clúster de banano. Esta visita se organizó o fue organizada no solamente por Ecuador, el clúster de banano, sino obviamente acompañada también de las otras delegaciones de los clústeres de banano de regiones como de Colombia. Estamos hablando de Augura, Asbama, APIC en el caso de Honduras, en el caso pues también de representantes de República Dominicana y de Costa Rica, que también se sumó a esta gran gira que se realizó por Europa, y fue Bruselas el sitio donde mayormente se congregaron las citas de trabajo con los parlamentarios europeos para tratar de sensibilizar al consumidor europeo respecto a los costes de producción que significa una caja de banano en las condiciones que están pidiendo ellos. Es decir, una caja de banano totalmente diferenciada, una caja de banano casi que ecológica, con uso de productos totalmente inocuos, con certificaciones de estándares de altísima calidad y que obviamente también tienen un costo. Inclusive hay productores que pueden ofrecer una caja de banano neutro por todo el año, con lo que obviamente sobrepasa los estándares que solicitan los consumidores. Pero ¿qué pasa con estas exigencias versus el costo de la caja de banano que se paga en Ecuador? Que se paga en Ecuador porque vemos que hay una gran diferencia de lo que paga realmente Europa en los retalieres a lo que compran los consumidores. En el caso de los compradores, están comprando entre $1.20, $1.25 el kilo de banano. Esto daría entre los 19 kilos que generalmente se vende la caja o que lleva la caja, un aproximado más o menos de entre 22 y 23 euros estaría una caja ya puesta en el retalier, al detalle, al menudeo, a los minoristas. Pero lo que recibe el productor bananero en finca es realmente sorprendente. Si fuera el precio oficial de los $6.25, podríamos decir que es salvable la situación.
pero está recibiendo entre 0,50 centavos, $1.25, $1.50, lo que definitivamente desploma su economía, asfixia su economía, lo deja en una situación de indefensión frente a los costos de producción y frente a lo que podríamos llamar la competitividad. Este productor terminaría quebrado en muy pocas semanas con ese precio. Lo lamentable es que no hay ninguna medida de salvataje por parte del gobierno para poder apuntalar la situación de crisis de ese productor, por lo menos hasta cuando se vea una luz en el túnel de esta guerra causada por Rusia por la invasión en Ucrania, que habría sido el detonante final o la cereza final en el pastel de crisis que ya ha vivido el sector. Porque esta crisis de la guerra solamente lo que ha hecho es desnudar las falencias de la estructura de comercialización que tiene el país y que tienen los otros países latinoamericanos. No solamente es Ecuador. Esta situación ocurre también en Colombia, ocurre también en Costa Rica, en menor grado porque el formato de producción es diferente. Y cuando hablo de formato de producción, hablo de tenencia de la tierra, hablo de los dueños de fincas que no son pequeños productores. Imagínense si esto ocurre aquí en Ecuador con finqueros que tienen 1 hectárea, 2 hectáreas o 10 hectáreas que se consideran los pequeños. Lo que está ocurriendo en Perú, que tienen 0.25 hectáreas de producción, 1 hectárea, el que mayormente tiene, el que se considera rico, es el que tiene 3 hectáreas de banano, por ejemplo. Entonces, la crisis es totalmente generalizada, es horizontal la crisis, no es vertical, es horizontal y camina desde Perú hasta toda la América Central, donde también hay plantaciones. Somos llamados los productores del área del dólar, y a nosotros se nos está infligiendo el mayor castigo de precios por parte de los consumidores europeos. Y ante esta situación de grave, viaja una comisión, una delegación de Ecuador, y acompañada de las delegaciones de otros países, para presentar cara a cara frente a los parlamentarios europeos, que son quienes toman decisiones y tienen que ver con esto que llaman la política verde y el tema de la granja a la mesa. Allí nace el rollo de exigencias, de certificaciones, de LMR y todo. Entonces, para decirles a ellos que si mantienen esa política de exigencias, los productores latinoamericanos no podrán poner banano a la mesa de los europeos y tendrán pues que contentarse pues, con cualquier otra fruta menos con el banano, o lo tendrán que comprar al doble de precio que lo que están comprando ahora, porque la oferta lamentablemente va a disminuir desde los puntos de origen al no poder ser competitivos, al haber quebrado la gran mayoría de productores. Ya en Ecuador, en esta crisis de 6 semanas, la semana 8 a la semana 14, tenemos productores quebrados que tardarán muchísimo tiempo en recuperarse. Recuerden que las plantaciones necesitan ser atendidas, hay que hacer el mantenimiento de las tinas de baño, hay que cumplir las normas de bioseguridad, no se pueden aflojar el tema del foque R4T, nos va a invadir el tema del moco, la cigatoca negra, quemará todas esas plantaciones porque no habrá pues dinero que pueda compensar para poder realizar las fumigaciones. De tal manera que estimamos que va a haber una reducción de la producción y del grupo de productores que participan en la producción de banano, estimada más o menos en un 35%. Si habíamos hablado de 250.000 hectáreas que hay sembrado, bajarán esta vez pues a 170.000, a 180.000 hectáreas. ¿Y quiénes terminan favorecidos? Obviamente los productores grandes, aquellos que sembraron en las últimas fechas y que tienen producciones por arriba de las 2.500 cajas por hectárea. Esos van a ser los favorecidos
porque ellos van a poder mantener el soporte de la crisis, tienen cómo apuntalar la crisis y esperar que pase esta desgracia que está pasando en el sector bananero de los pequeños y medianos productores. Así que, ojo, señor ministro, tiene que atender la necesidad de los pequeños productores, tiene que atender y buscar medidas de salvedad que puedan beneficiarlos realmente. No sé si pidiendo un crédito blando a Ban Ecuador, a la Corporación Financiera Nacional, a organismos internacionales como la CACS, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que podrían apuntalar este problema de crisis que vive el país. De allí, yo creo que el papel que han jugado los gremios ha sido un papel importante. Felicitaciones tanto al gremio de Aprobanet, liderado por el señor Richard Salazar, y también el gremio liderado de AEBE, liderado por el señor José Antonio Hidalgo, quienes han estado dando la cara. No es fácil con un país en llamas detrás de ellos dar la cara a los europeos y pedirles sensibilización. Es bastante complicado, bastante difícil. Yo quiero que también los productores se pongan en los zapatos de ellos, porque no fueron pues precisamente solamente a promocionar la fruta de banano en la Fruit Logística 2022, sino que también fueron pues a pedir sensibilización frente al tema de menores precios o bajada de precios de la caja de banano. Es difícil que quieran arreglar, por ejemplo, el tema naviero, no lo van a poder arreglar. El tema de los costos de cartón tampoco se podrán arreglar, porque son factores exógenos que no lo manejan ellos, pero lo que sí se maneja es obviamente la relación vis a vis con los importadores, y donde está también una gran parte del problema, esta guerra de precios que adoptan estos retaliares en Europa, que afecta tremendamente pues la confianza del consumidor y afecta también pues obviamente el producto de origen. Amigos, con esto concluimos nuestra participación del día de hoy. Tenemos mucho que comentar, tenemos mucho que hablar. Vamos a ver si podemos invitar a un gran conversatorio del sector productor de banano, que quieran realmente dialogar con transparencia, que quieran dar la cara, así como han dado la cara allá en Europa, tienen pues que dar la cara acá. Hay algunas personas que le hemos pedido en esta vez que comenten, que participen, y bueno, sabemos que la agenda de ellos es muy complicada, muy difícil, no nos han podido dar la entrevista. Algunos sí nos dieron su punto de vista, sus comentarios, pero es aquí donde está el problema. Yo sé que figuretear en Europa es bueno, pero darse a conocer y mostrarse es bueno, pero la cara hay que darla aquí donde las papas queman, donde está el problema realmente, y con los medios que atendemos nosotros la información especializada. Con esto nos despedimos, volveremos el día lunes con más información. Hasta entonces, muy buenos días. Feliz fin de semana. Amigos, así finalizamos la emisión del noticiero Banana Export. Que tengan un excelente día. De medios Banana Export. Invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet.
Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com.